La congelación de miles de millones de dólares pertenecientes a altos cargos del gobierno iraní en cuentas estadounidenses. Esa fue la principal sanción impuesta este lunes por el gobierno de Donald Trump contra el país persa. Las nuevas sanciones son la consecuencia de acciones agresivas por parte del régimen iraní, como derribar nuestro dron. Estas medidas representan una respuesta dura y proporcionada a las crecientes provocaciones de Irán. Provocaciones iraníes que, según Trump, no serán toleradas, agregando que el gobierno de Estados Unidos no dará su brazo a torcer y espera contar con el apoyo de la comunidad internacional en esta escala de tensiones con Irán que mantienen al Golfo Persa en vilo. El gobierno iraní, por su parte, rechazó tajantemente las sanciones estadounidenses y criticó el anuncio dado por Trump hace unos días, donde sugería dialogar antes de llegar a la violencia. No puedes conversar con alguien que te amenaza y te intimida. ¿Cómo puedes iniciar un diálogo con alguien cuya primera preocupación es imponer más sanciones a Irán? El espacio para un diálogo aún no existe. Después del derribo de un dron estadounidense y el ataque a buques petroleros, ambos en el Golfo de Hormuz, la escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos aumenta cada día más. La disputa llegó hasta la ONU, cuyo Consejo de Seguridad pidió a ambas naciones calmar los ánimos y encontrar una solución a sus problemas lo antes posible. Además, el conflicto ya cuenta con la participación pro-Estados Unidos de Arabia Saudita, después de una visita del secretario norteamericano Mike Pompeo.